Las oficinas en Quito de la constructora china Sinohydro fueron allanadas por la Fiscalía dentro de una investigación por el supuesto pago de sobornos en el caso INA Papers. El gobierno y los indígenas alcanzan consensos parciales en focalización de combustibles, recursos naturales y producción. La Iglesia Católica confirma que este viernes dejarán de sesionar 4 mesas. Sospechas de piponazgo surgen en la Asamblea. El parlamentario Ricardo Vanegas pide que la Contraloría audite la contratación de personal. Cerca de 3.000 menores de edad ecuatorianos han sido retenidos cruzando ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. El niño de 4 años encontrado en El Paso, Texas, se encuentra en un albergue estadounidense. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. La Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de Sinohydro, la empresa china que construyó la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. El operativo es parte de la investigación penal por posible cohecho, conocida como el caso INA Papers, que involucra al expresidente Lenín Moreno. Jacqueline Rodas estuvo en el allanamiento. El allanamiento se dio en este edificio ubicado en el norte de Quito, donde funcionan las oficinas de la empresa china Sinohydro. Participó el grupo de operaciones especiales de la policía, criminalística y la fiscalía. Se llevaron documentos y equipos electrónicos. El operativo se dio como parte de la investigación penal abierta por presunto cohecho en el conocido caso INA Papers, que involucra al expresidente de la República, Lenín Moreno. Sinohydro construyó la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, obra que costó más de $3.000 millones, pero hasta el momento no ha sido entregada al Estado. Ecuador demandó a la empresa por las graves fallas y fisuras que han provocado múltiples paralizaciones para poder repararlas. Este jueves se presentará un informe al respecto en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Lo que yo veo importante con este allanamiento es de que la Fiscalía también va en la misma dirección de la investigación de la Comisión de Fiscalización. Se recomienda acciones penales en contra de las autoridades del gobierno de Rafael Correa, de Lenín Moreno y todos los involucrados del mundo privado que participaron en esta trama de sobornos. Sin duda está Jorge Glass Espinel, porque fue parte de la negociación. Fernando Villavicencio considera que la Fiscalía ya tiene elementos suficientes para formular cargos, no solo por el presunto pago de sobornos, sino también por peculado. ¿Por qué? Porque los 18.3 millones que hasta hoy se han confirmado que pasaron de Sinohydro son recursos públicos porque fueron cargados al costo de construcción de Coca-Cola Sinclair. Según Villavicencio, Sinohydro no ha podido justificar ante el Servicio de Rentas Internas el pago de millonarias comisiones, que serían coimas por las obras que le adjudicó el gobierno ecuatoriano. Y en cuanto a los diálogos, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, garante de los acuerdos del Acta de Paz, confirmó que este viernes se cerrarán las 4 mesas de diálogo con o sin acuerdos. En 3 de ellas existirían puntos de coincidencia entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas y sociales, como nos informa Fabiola Santana. En 56 días, el gobierno nacional y las organizaciones sociales e indígenas han logrado cerrar una mesa de diálogo. El tiempo avanza y la conferencia episcopal confirma que hasta este viernes deben cerrar las otras 4 mesas abiertas. Y la esperanza que tenemos de que se cumplan estos objetivos. Como hemos dicho, llegando a acuerdos, desacuerdos, puntos pendientes y el proceso de seguimiento. Las actas de esas mesas de trabajo se elaborarán este jueves. Si hay 1, 2 o 3 acuerdos o 10 acuerdos, eso depende de la mesa. Igualmente puede ser que no haya ningún acuerdo, pero tendrán los desacuerdos, pero razonados, argumentados. Las organizaciones sociales dicen que hay puntos de coincidencia con el gobierno nacional en 3 de ellas. En lo que es energía y recursos naturales existen coincidencias. En el tema de fomento productivo existen coincidencias. Hemos visto la buena voluntad del ministro en el tema de focalización del tema de los combustibles. El día de ayer avanzamos mucho más ya en los criterios de elegibilidad de las personas que estarían excluidas del subsidio
subsidio y también de los que estarían incluidos. El lunes se abrirán las últimas 5 mesas que tendrán un mes para hallar consensos. Las partes anunciaron su predisposición de seguir con el diálogo. En esto fueron testigos todos los ecuatorianos y por respeto a los ecuatorianos debemos permanecer en las mesas tal como lo acordamos con los 90 días. Van a quedar cosas ahí pendientes que vamos a tener que seguir tratando en el futuro y para esto el gobierno del encuentro está siempre abierto al diálogo. Uno de los temas en los que aún no hay acuerdos es la ampliación de la condonación de deudas y control de precios. El presidente Guillermo Lasso planteará al país máximo 9 preguntas de referéndum y 2 de consulta popular para que los ecuatorianos decidan en las urnas ciertos importantes cambios en el país. Así lo anunció este miércoles el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Los textos serán presentados directamente por el mandatario en estos días. Paul Romero con el tema. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, lideró este miércoles el primer gabinete de desarrollo territorial que se realizó en el cantón Rumiñahui, Pichincha. Aquí el funcionario informó que la propuesta de cambios constitucionales que el presidente Guillermo Lasso pretende consultarle al pueblo ecuatoriano está prácticamente lista. Serán mayoritariamente preguntas de referéndum, alrededor de unas 8 o 9 preguntas y probablemente 1 o 2 de consulta popular. La diferencia de lo uno versus lo otro es que el referéndum se llama referéndum porque tiene que ver con un texto constitucional que se pretende reformar o ampliar o de alguna manera modificar. La consulta popular pues es una pregunta más abierta para que el pueblo se pronuncie. Se plantearán cambios en 3 ejes: seguridad, economía, institucionalidad. Jiménez no especificó los textos para el referéndum y las preguntas de la consulta que serán remitidas a la Corte Constitucional para el análisis jurídico. Nosotros ya tenemos diseñado en un 90-95% las preguntas que vamos a dar a conocer a la ciudadanía. Lo hará el presidente en el transcurso de estos días, o a fines de esta semana o a comienzos de la próxima. De ese plazo no va a pasar. Antes que se conozca el proyecto de cambios a la Constitución y las preguntas de la consulta, el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, uno de los principales opositores del gobierno, anticipó su rechazo. Recursos, en este caso, innecesarios en esa consulta. Dedíquese a gobernar en el tiempo que corresponde. Creo que no tiene ninguna fuerza para realmente hacer cambios en este país. Él tiene derecho a opinar lo que quiera. Y nosotros, el gobierno, tenemos derecho a implementar lo que nos parece mejor para los 18 millones de ecuatorianos. Este es un país libre y además es democrático. El gobierno dice que está decidido a impulsar los cambios, pese a los cuestionamientos de diversos sectores sociales. El asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, pidió a la Contraloría un examen especial para que se verifique que todo el personal legislativo que ingresó a laborar desde mayo del 2021 haya cumplido la normativa interna y las asistencias. Esto en el marco de las denuncias de que supuestamente se carecían o se ofrecían cargos públicos en la Asamblea para conseguir votos. Patricio Díaz nos informa. La denuncia del asambleísta de Pachacuti, Rafael Lucero, de que recibió llamadas ofreciéndole por su voto puestos en la asamblea, sigue generando reacciones. Durante el último mes de agosto del año 2022 han ingresado a laborar varios funcionarios legislativos. La pregunta es, ¿qué asambleístas hicieron los pedidos? ¿Para quiénes entraron a trabajar? ¿Por qué los contrataron sin tener presupuesto? Basta con ver cómo solo en el piso 1, en talento humano, siguen saliendo carpetas y entrando carpetas. Yo creo que las negociaciones han sido claras y que ha habido asambleístas que han mencionado que gente de la presidencia de la Asamblea Nacional los ha llamado para ofrecer espacios. Pregúntenles a los trabajadores de la Asamblea Nacional cuántos han sido notificados de su salida durante este fin de semana. Todos los meses existen cambios en la administración de la Asamblea Nacional, no en mi periodo de que estoy 3 meses, sino históricamente, porque son situaciones de orden político, obviamente cuidando que la administración pueda operar. De acuerdo a la página web de la Asamblea, en el distributivo de personal, se registran en el último mes de Guadalupe Llori como presidenta 1.300 personas. Al mes siguiente, bajo la administración de Saquicela, bajó el número a 1.258 y en su segundo mes a 1.254 personas. No está actualizada aún la cifra de agosto, mes previo a la decisión del juicio político de la Judicatura y en el que Pachacuti inició estas denuncias. No se ha subido un centavo partido por la mitad del presupuesto para la burocracia de la Asamblea Nacional, porque no lo podemos hacer. Existe un presupuesto aprobado no ahora, sino para el año fiscal.
Y sobre la denuncia del legislador Rafael Lucero de ofertas de puestos, el presidente del legislativo señala: y dije que me dé los nombres, hasta este momento no me da el nombre del funcionario de la presidencia de la Asamblea que le habría requerido a él un voto respecto del Consejo de la Judicatura. No voten luego con ventilador, no. La gente tiene que hablar con los documentos en la mano y con las pruebas. Pero el legislador Ricardo Vanegas no se convence y quiere más detalles. Pidió a la Contraloría un examen especial sobre el ingreso de personal a la Asamblea desde 2021. Una auditoría integral de personal, porque desde el 24 de mayo del año 2021 a la fecha, se dice que hay muchos funcionarios que aquí cobran, pero no trabajan, o sea, son pipones. Y eso tiene que aclararse. A horas de la decisión definitiva sobre el juicio al Consejo de la Judicatura, las denuncias son mutuas entre los dos bandos de esta pugna política. La migración ilegal hacia Estados Unidos sigue dejando más víctimas ecuatorianas, incluyendo penosamente menores de edad. Juan Carlos Asprúa con lo más reciente de este tema. Juan Carlos. Sí, Alfonso, amigos, es muy lamentable y dolorosa esta situación. El niño ecuatoriano de apenas 4 años de edad que fue rescatado por una patrulla fronteriza en los Estados Unidos, en la frontera con México, habría iniciado su travesía desde Cuenca. Este caso, sin embargo, trae nuevamente a colación el peligro al que un menor se enfrenta cuando es enviado solo en este viaje que puede ser mortal. Algo para pensarlo bien antes de emigrar, como nos relata María Cecilia Largacha. Esta vez la historia no tiene un final trágico. Esta vez el niño fue encontrado, rescatado y puesto a salvo. Y tal vez incluso pueda reencontrarse con su madre que vive allá, en los Estados Unidos. Una vez que los menores son encontrados por las patrullas fronterizas, en este caso de los Estados Unidos, pasan a un albergue que es regentado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos y inicia el proceso de reunificación. Hasta ahí, esta es una historia con final feliz, pero es imposible dejar de fijarse en el peligro al que un niño se enfrenta en una situación así. El riesgo y la alta vulnerabilidad a que exponen a los menores es altísima. La deshidratación, la desnutrición, la violencia física, la violencia sexual. Sobre todo porque este está lejos de ser un caso aislado. Solo en este año, 12.900 ecuatorianos han sido sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Y de ellos, cerca de 3.000 eran menores de edad. Con esas cifras uno imaginaría que aquí, en Ecuador, abundan las denuncias contra estas bandas de coyoteros. Pero es todo lo contrario. El delito de tráfico ilícito de migrantes desde enero a la presente fecha ha sido bajísimo. Tenemos pocas denuncias a nivel provincial, apenas representa el 0.5%. Las cifras que él da son del Cañar, en donde la migración ilegal es constante. Lo que pasa es que en este delito son las víctimas las que contratan el servicio y por ende no denuncian. Y además, contra ellos, contra los familiares que ponen a los menores en riesgo, no existe ninguna sanción. No tiene responsabilidad penal alguna la persona que solicita a un pasador, a un coyotero, que le lleve desde el país hacia otras fronteras. Así que este es un delito creciente, pero sin denuncias, sin juicios, sin culpables. Solo con víctimas dispuestas a todo, incluso a someter a niños a una travesía que muchas veces es mortal. Y en este mismo tema, en México, la Guardia Nacional detectó a 266 migrantes, entre ellos 13 ecuatorianos que viajaban dentro de 3 camiones. Además, en este grupo estaban varios niños sin sus padres o un adulto que los acompañe. Ileana Suárez con la noticia. En México, en un operativo conjunto, agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional detuvieron a 3 camiones en el municipio de Galeana, en Nuevo León. Tras una inspección, escucharon voces y empujones en la parte trasera de los vehículos y así descubrieron que viajaban hacinadas 266 personas. Algunos iban de pie, otros de rodillas, otros sentados con las piernas cruzadas. Ocurrió la madrugada del martes. En este grupo las autoridades detectaron a 13 ecuatorianos, además de guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, cubanos, hondureños y dominicanos. Incluso iban 20 menores de edad sin compañía de un familiar.
No hay informes de detenidos, pero los migrantes fueron enviados al auditorio municipal para que pasaran la noche allí. Un grupo de médicos los evaluó y les dio asistencia. Esta es una de las formas más peligrosas que usan los indocumentados para cruzar clandestinamente por México rumbo a Estados Unidos y por la que pagan miles de dólares a los coyoteros. Y tenemos más noticias en Televistazo. Tras una semana del accidente de tránsito ocurrido en la vía perimetral de Guayaquil, donde una niña de 3 años falleció, familiares piden a la Fiscalía que se solicite la prisión del conductor del tráiler involucrado en este siniestro, el que chocó al carro pequeño. Este miércoles se realizó una diligencia en el sitio con personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la Policía Nacional. Bessie Granja estuvo allí y nos presenta el informe. Para la mamá de la pequeña Adelaida Rodríguez, de 3 años, regresar a este sitio no solo le causó dolor, sino también le recordó el deseo de justicia para esclarecer la muerte de su hija tras un accidente de tránsito en la avenida perimetral. Tras una semana de lo ocurrido, la mujer no acepta que las autoridades aún no hayan vinculado al chofer del tráiler involucrado en este hecho. Lo más incoherente de que yo, siendo la afectada, tenga que estar en proceso de investigación y la persona que en realidad es la culpable sigue libre, no han hecho cargos. Este miércoles, por disposición de la Fiscalía de Guayas, agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, OIAT, cumplieron una diligencia en el sitio donde ocurrió el siniestro. Para realizar una pericia técnica en cálculo de velocidad por el método de formación de la estructura de los vehículos. Hemos venido a hacer las tomas utilizando la tecnología con uso de drones para hacer el análisis de la vía y la configuración. Joselito Argüello, abogado defensor de la familia, ratifica el pedido hacia la Fiscalía. Hoy, en este momento, ya la Fiscalía debe pedir la formulación de cargos correspondientes, pero como la ciudadanía sabe, evidentemente estando particularizado, singularizado, el nombre de la persona que estuvo manejando el automotor, todavía hasta el momento no se ha hecho la correspondiente instrucción fiscal. Al lugar también acudió personal de la Policía Nacional como parte de las indagaciones que se cumplen por este caso. Y en la última semana en Ecuador se incautó un promedio de 1 tonelada de droga por día. En el operativo más reciente, los agentes en Jama, provincia de Manabí, decomisaron casi 1000 bloques de cocaína bajo la tierra. Merino Ochoa nos informa que los narcos utilizan fincas cerca de la playa para esconder y luego desde allí llevar el cargamento hasta los cárteles mexicanos. Los narcos habían enterrado la cocaína a 1 metro bajo tierra para impedir que los canes la detecten. Ahí, en 2 tanques de plásticos, estaban los casi 1000 bloques. En el operativo, 2 ecuatorianos y un venezolano fueron detenidos. Ninguno tiene antecedentes penales, pero la policía los señala como custodios de la droga. Los agentes indicaron que están atacando esta ilegal economía. Aproximadamente con 43 millones de dólares, que estaba evaluada en los mercados internacionales. Dentro de las evidencias, pues, tenemos 3 teléfonos celulares, asimismo una pistola Glock calibre 9 milímetros personalizada. El lugar es estratégico. Los delincuentes habían adecuado esta finca como centro de acopio en Jama, provincia de Manabí. El sitio está a menos de 5 minutos de una playa. La autoridad presume que desde ahí el cargamento iba a ser embarcado en una narcolancha cuyo destino final sería Centroamérica. A 3 minutos de ahí también hay una pista, por lo que no se descarta que iban a mandar la droga por aire. Es muy específico esto que utilizan estas organizaciones, lo ven como atractivo, nuevamente les indico, el perfil costanero. En menos de una semana en Ecuador, la Policía de Antinarcóticos ha incautado 6 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a los cárteles de México y Europa. En lo que va del año ya son 140 toneladas de droga incautadas. Guayas, Manabí, El Oro y Esmeraldas son las provincias en donde se realizan más confiscaciones. El vicepresidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Wilfrido Carrera, informó que el gremio analizará
la propuesta del ministro del Interior, Patricio Carrillo, de compartir competencias penitenciarias con los gobiernos municipales. Pero para ello se necesitarán reformas legales, según un constitucionalista. Fabiola Santana informa que sobre este tema también habló o reaccionó la alcaldesa Cynthia Viteri. Las propuestas nacieron a raíz del último amotinamiento en la penitenciaría del Litoral. Por un lado, la alcaldesa Cynthia Viteri planteó la concesión al gobierno central de una de las islas del Golfo de Guayaquil para reubicar el complejo penitenciario de esa ciudad. Por otra parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, propuso debatir la creación de un sistema penitenciario privado con competencias mixtas, tanto estatales como municipales y hasta militares. Sobre la contrapropuesta, la alcaldesa de Guayaquil respondió. Y les pregunto a los guayaquileños, dejo de hacer lo que me corresponde, número 1, violo la ley, número 2. La competencia. Las competencias, oye, no nos dan ni para arreglar sus mismas escuelas. Sin embargo, el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas considera que los municipios sí deben involucrarse en la administración penitenciaria y que será analizado a nivel gremial. Podríamos manejar contraventores, que son personas que sí están dispuestas a rehabilitación. El jurista Emilio Suárez dice que la propuesta del secretario de Estado es viable constitucionalmente, pero para una eventual aplicación se requerirían reformas legales. Y aquí hay un tema importante. El gobierno central tiene que transferir también los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para que se hagan cargo. No solamente hay que transferir competencias. Pero la creación de cárceles privadas y militares sería más compleja, pues allí se necesitarían reformas a la Constitución a través de un referendo. Es decir, la última palabra la tendría la mayoría de ecuatorianos. Como decíamos, cientos de maestros jubilados de todas las provincias marcharon hoy para reclamar más presupuesto para el pago de sus incentivos. Carla Delgado cubrió esta movilización y nos cuenta que los jubilados no descartan iniciar una huelga de hambre. Veamos. Llegaron hasta Quito desde diversas provincias. ¡Jubilados del Cañar! José vino desde el Cañar. Exige el pago del incentivo jubilar. Fue docente y dice que hoy incluso se moviliza por los cientos de maestros que murieron sin percibir este importante rubro. Con el corazón partido debo decirles que nosotros tenemos compañeros que han fallecido y no han podido cobrar, que es un derecho constitucional, no es una dávida. También Leonor se unió a la protesta, a pesar de que asegura que por los daños ya no cuenta con la misma fuerza. Nosotros tenemos que estar a veces, tenemos que fiar y tenemos que para así solventar nuestra situación económica en los hogares. Y es que al menos 17,000 maestros jubilados no han recibido el incentivo jubilar, indican. Por eso decidieron protestar. Demandan más presupuesto para cubrir estos pagos, porque explican que el monto que destinó el gobierno para este año es insuficiente. Y la deuda del Estado solo con este grupo ya sobrepasaría los 800 millones de dólares. En este momento los pagos están suspendidos. Tiene que pagarse continuamente con el presupuesto de 140 millones asignados para este año. Advierten que de no tener una respuesta iniciarían una huelga de hambre, mientras que desde el Ministerio de Finanzas no hemos tenido una respuesta sobre el tema. El Tribunal Contencioso Electoral da paso a la consulta popular para dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43 del Yasuní, una iniciativa ciudadana que empezó en el año 2013. Aún resta el dictamen de la Corte Constitucional, pero los proponentes esperan que la consulta se realice junto con las elecciones seccionales de febrero. Jacqueline Rodas nos informa. 9 años después de la iniciativa ciudadana que busca dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní, los proponentes celebran la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que da paso a la consulta popular para preguntar: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Exigimos que se nos consulte y que seamos nosotros quienes tomamos las decisiones. De eso es lo que se trata esta primera consulta popular en la historia del Ecuador, que viene a nivel nacional para toda la ciudadanía y que no viene de un poder político.
Queremos la consulta popular para que todos los ecuatorianos se han comprometido a salvar Yasuní. No queremos más petróleo. El tribunal, en el fallo, dispone al Consejo Nacional Electoral que atienda la solicitud de los Yasunidos, que máximo en 15 días otorgue el certificado de legitimidad democrática y que remita a la Corte Constitucional para su dictamen. El colectivo Yasunidos, que recogió más de 700,000 firmas para avalar el proceso, espera que la consulta se realice junto con las próximas elecciones seccionales. Esto, dentro de los plazos que están establecidos, no puede demorarse más de 15 días en el Consejo Nacional Electoral, 20 días en la Corte Constitucional. Si es que todas las instituciones del Estado son diligentes y les exigimos que así lo sean, esta consulta popular se va a votar en febrero del 2023. El proponente inicial de esta consulta fue el fallecido Julio César Trujillo en representación de Yasunidos. Y se vienen las elecciones seccionales para el 2023. Cintia Viteri acudió a la delegación electoral del Guayas a inscribir su candidatura a la reelección como alcaldesa de Guayaquil. Fue acompañada por los aspirantes a las concejalías del Partido Social Cristiano y por el líder de esa organización política, Jaime Nebot. Como si fuera una fiesta, llegaron cientos de simpatizantes del Partido Social Cristiano para la inscripción de las candidaturas a concejales y de Cintia Viteri, que corre una vez más por la alcaldía de Guayaquil. Dijeron que llegaban a las 2, pero el acto empezó con retraso y hubo intervenciones cortas. Viteri no daba nombres, pero criticaba las actuaciones de otro. Recuerden siempre que a los mediocres y a los cobardes la historia se los traga y después los vomita. Solo a los valientes y a los que se quedan y a los que trabajan por la gente, esos son los que sirven. Pero Cintia Viteri no es la única que busca la reelección. Un buen número de concejales intentan mantenerse en sus cargos. También hay rostros nuevos. En esta inscripción de las candidaturas de concejales y de alcaldesa por parte de la lista 6, estuvo también presente el exalcalde de la ciudad, Jaime Nebot. Y para mantener y aumentar la prosperidad que hemos logrado, hoy se reinicia la carrera hacia esa prosperidad. Hoy se inscribió la lista de la gente. Con la entrega de documentos empiezan a correr los plazos en la delegación electoral para la elaboración de los informes que, analizados en el Pleno, determinarán la calificación de las candidaturas. Televistazo con ustedes y gracias por recibirnos. Hay alarma por un doble crimen en una parroquia rural del cantón Salinas, provincia de Santa Elena. 2 hombres fueron baleados cuando estaban dentro de un auto. Las víctimas se dedicaban a brindar el servicio de taxi en el vehículo en el cual los mataron. Tenemos el reporte. La parroquia rural de Anconcito en el cantón Salinas amaneció la mañana de este miércoles con un doble crimen. 2 hombres fueron asesinados dentro de un auto plateado. Decenas de moradores se congregaron alrededor de la escena para ver cómo agentes de la policía realizaban las pericias correspondientes. Al parecer, el asesinato habría ocurrido a primeras horas de la noche por el estado en el que se encontraban los cuerpos. Posiblemente por la rigidez cadavérica de los cuerpos, esto pudo haber suscitado en horas de la noche o madrugada, pero lastimosamente la alerta a través del ECU llega más o menos tipo 7:30, donde recién la unidad policial viene a verificar la unidad, o la novedad, perdón, y como ustedes también pueden observar, las personas no aportan en cuanto a una información. Según información policial, las víctimas fueron identificadas como Jefferson Panchana, de 29 años, y Fausto Piguave, de 43. Ambos fueron vistos por última vez cerca a esa zona la noche de este martes. Los hombres se dedicaban a hacer carreras de taxi en ese vehículo. En el lugar de los hechos, agentes de criminalística recogieron al menos 9 restos de balas. También se confirmó el hallazgo de una moto incinerada y de un celular. Ahora se investigan los motivos de estas muertes violentas. Sicarios asesinan a un sujeto en Ambato, provincia de Tungurahua. Un hombre de 26 años que se movilizaba en una motocicleta en el centro de la ciudad fue el blanco del ataque. Según investigaciones policiales, habría recibido 6 disparos desde un carro blanco donde iban 2 sujetos. Producto de este hecho, otro ciudadano que pasaba por ese lugar resultó herido. En Tungurahua ya suman 24 las muertes violentas en lo que va del año. Y vamos con un caso insólito. 2 de las 5 personas
que fueron capturadas cuando manipulaban un bus que contenía 300 kilos de droga, pues salieron libres. Esto luego de que el fiscal no pidiera la prisión preventiva para ellos. Merlin Ochoa nos informa que según la policía, uno de estos sujetos tiene incluso una alerta de Interpol. Le explicamos el caso de forma cronológica. La mañana del pasado sábado, la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos UIAN realizó un operativo en el norte de Guayaquil. A un costado de una mecánica hallaron este bus que contenía 300 kilos de droga. Según la policía, estas 5 personas fueron detenidas mientras manipulaban el área de carga del vehículo, justamente donde estaban los bloques de cocaína. El domingo el comandante zonal dio detalles. Se encuentran a personas que salían de la mecánica y se dirigían directamente a los compartimentos que guarda este bus para la carga. En una acción inusual, se aproximan las unidades policiales, se identifican como policías, tratan de evadir el control policial, ingresar a los domicilios, son aprendidos. Nosotros ingresamos al sistema informático de la función judicial y ahí encontramos el resumen de la audiencia de formulación de cargos en el que se detalla que el fiscal Eduardo Díaz procesó a los 5 detenidos por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, droga, en el grado de presuntos autores, pero el mismo funcionario solo pidió prisión preventiva en contra de 3 y medidas no privativas de libertad a favor de los 2 restantes, lo que permitió que José Reyes Rojas y Andrés Montoya Sánchez salgan en libertad. Buscamos una versión del fiscal Eduardo Díaz y nos indicó que no estaba autorizado a dar declaraciones. Pero hay más datos. En el mismo sistema de la función judicial encontramos que uno de los procesados que fue liberado, José Manuel Reyes Rojas, tiene 2 procesos más. Uno por tentativa de asesinato y otro por asesinato, ambos en el 2019. El comandante también se refirió a estas liberaciones. A uno de los que se les dio medidas sustitutivas, que responde a los nombres de José Manuel Reyes y tendría una alerta por Interpol. Y el otro, Andrés Enrique MS, que fueron puestos en libertad a través de medidas sustitutivas. Sin embargo, este detalle no consta como parte de la información que se manejó en la audiencia. Es así como pese a los 265 bloques de cocaína, no todos los capturados quedaron detenidos.